Mi primera experiencia fue comprar y vender relojes y pulseras de silicona. Estos eran relojes o pulseras que me costaban $1 y yo las vendía a $5. El papá de un amigo me enseñó cómo importar desde China. Entonces comencé a importar desde China las mismas pulseras y relojes de silicona y pasaron de costarme $1 a costarme 5 o 10 centavos de dólar y Wow. lo seguía vendiendo ya no a 5 sino entre 3 y $5 porque me convertí en mayorista, en proveedor de tiendas retailers. Entonces vendía bastante, ¿no? Eso. Me da curiosidad si un padre de un amigo tuyo te dijo importa desde China y te enseñó a importar. ¿Quién fue la persona que te inculcó la inversión? Bueno, la persona que me inculcó la inversión y el punto de quiebre fue Warren Buffett, ¿no? Yo fui a esta conferencia con él cuando tenía 19, 20 años y ahí fue el punto de inflexión, porque si bien, por ejemplo, mi mamá me enseñó mucho a ahorrar, a guardar el dinero en el banco, pero no me generaba nada o me generaba menos de 1%. Entonces, ir a esta conferencia con Warren Buffett a mí me marcó, porque yo entendí la importancia de invertir y yo entendí que el interés compuesto funcionaba a tu favor o en contra. Pues cuando yo me enteré que Warren Buffett había comenzado a invertir cuando tenía 13 años y yo en ese momento tenía 19, 20, yo dije, no, pues yo también tengo que comenzar a invertir definitivamente pronto. Hoy tengo el enorme placer de tener aquí Christian Arens, una persona que yo admiro no solo porque ha logrado muchísimo en su carrera, sino porque siento que fue un pionero en muchos sentidos. Así que, Christian, estoy muy contento que estés aquí. Hola, Matt. No, muy feliz de estar aquí contigo. La verdad que gracias por la invitación, que lo valoro mucho. Eh, Muchas gracias. Empecemos por tu historia. ¿Cuál era tu relación con dinero? Imaginemos una escena de tu infancia, posiblemente. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, el dinero, quiero entenderlo mejor? Bueno, eso fue cuando yo era muy pequeño, ¿no? Cuando tenía 5 o 6 años por ahí, que yo recuerdo que el primer recuerdo o la primera memoria que tengo respecto al dinero fue escuchar o ver a mis papás peleando por dinero, discutiendo quién paga qué cosa. No era porque sobraba, sino porque discutían por cualquier pago, ¿no? Entonces yo ahí comencé a tener una relación negativa con el dinero. Yo pensaba que el dinero solo traía discusiones, entonces fue algo que no me interesó. Poco a poco, más adelante, me fui dando cuenta que el dinero podía solucionar muchos problemas. Entonces comencé a medio que obsesionarme con el dinero. Cuando me preguntaban en algún momento qué quieres ser de grande, yo decía, quiero ser millonario. Y yo decía, quiero ser millonario no por los millones o el carro, los relojes, sino yo decía eso porque decía, si soy millonario, pues no voy a tener problemas, no voy a tener que discutir, no voy a tener que ver esto que vi de chico, ¿no? Entonces ese fue un poco mi relación con el dinero al inicio. Yo creo que esto es una escena muy común, ¿no? En Latinoamérica muchas personas sentimos que el dinero eh, trae problemas, pero además es tabú. Es tal vez algo que no queremos hablar. ¿Tú cómo lo veías antes de obsesionarte y hablar de ello? ¿Cómo reaccionaban las personas con tu obsesión? O sea, la mayoría de mis amigos o la gente que le decía, ah, sí, quiero ser multimillonario, quiero ser millonario cuando sea grande, pues se reían, ¿no? Se reían y lo tomaban como chiste y por mí estaba bien. Ya fue poco a poco que fui desarrollando habilidades y que fui haciendo negocios que ya como la gente me comenzaba en cierta medida a creer, ¿no? Entonces, no, nunca me importó mucho el qué dirán o lo que los que estaban alrededor mío podían decir. Pero más que importarte a ti el qué dirán, ¿sentiste algún momento como, ¿por qué será que la sociedad no entiende? ¿O qué es lo que yo estoy viendo que ellos no? Lo que pasa es que yo, pues a ver, yo vengo de una familia de clase media, en verdad. Y yo tengo la mayoría de mis amigos de infancia también son del mismo nivel socioeconómico. Pero la diferencia yo creo que está que yo sentía esa necesidad de que quería tener más cosas. Por ejemplo, mis amigos tenían PlayStation, yo también quería tenerlo. Entonces,
creo que todo parte de la mentalidad que fui desarrollando y que también mis papás me inculcaron, porque mientras, o sea, cuando yo, por ejemplo, y eso me acuerdo muy claro, yo quería un PlayStation y fui donde mis papás a pedirles, hey, que todos mis amigos tienen, tipo, quiero un PlayStation, lo que ellos me dijeron fue, no me dijeron, no, es muy caro, no me dijeron, sí, te lo regalo. Me dijeron, consíguelo. Entonces me abrieron la mente para, pucha, comenzar a emprender, comprar y vender cosas y ver la manera de que sí se podía, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que tus limitaciones no sean las limitaciones de tus hijos. Sí, sí. Y cuando empezó esta obsesión, ¿qué hiciste? ¿Qué negocio empezaste? ¿Cuál fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia fue, o sea, primera experiencia seria, ¿no? Porque antes había comprado y vendido varias cosas. La primera experiencia seria fue comprar y vender relojes y pulseras de silicona. Estos eran relojes o pulseras que me costaban $1 y yo las vendía a $5. Y después el papá de un amigo me enseñó cómo importar desde China. Entonces comencé a importar desde China los mismos pulseras y relojes de silicona y pasaron de costarme $1 a costarme 5 o 10 centavos de dólar y los seguía vendiendo ya no a 5 sino entre $3 y $5 porque me convertí en mayorista, en proveedor de tiendas retailers. Entonces, vendía bastante, ¿no? Eso. ¿Cómo te sentiste ese momento que fuiste de el dinero trae problemas a no sé qué edad tenías, pero tal vez ya sentirte como ya tengo dinero, ya tengo, este problema se me está yendo? Sí, eso fue como a los 16, 17 años, ¿no? Que yo comencé a generar ingresos relevantes para ese momento. Entonces, me sentí muy bien, o sea, me sentí cómodo, me sentí bien. Eso obviamente hizo que se abrieran otros problemas que eran más divertidos, ¿no? Como, oye, ahora tengo dinero, ¿qué hago con este dinero? Porque obviamente yo vivía con mis papás y ahorraba la gran mayoría. Entonces, eso me permitió ya descubrir el otro lado, que es el lado de la inversión. ¿Sentiste ese día que sentiste, bueno, ya hay resultado, ya hay fruto, ya hay ahorros, ya ves un positivo en el banco? ¿Te trajo ansiedad? ¿Te trajo y ahora tengo que descubrir inversión? ¿Te dio miedo? ¿O cuál fue más bien cómo te sentiste ese momento? O sea, yo la palabra es me sentí ocupado, ¿no? Porque yo, la verdad es que no pensaba en nada de eso, sino seguía trabajando. Yo decía, bueno, funciona esto, entonces hay que seguir haciendo que funcione. Entonces, la verdad es que me obsesioné bastante con el negocio que tenía. No estaba pensando en las inversiones porque para mí no existían. Yo no sabía lo que era invertir. Yo lo único que sabía era guardar el dinero en el banco y por ahí un depósito a plazo fijo o algo así. Pero no, yo para nada, yo no sabía que tenía que invertir, yo no sabía en qué invertir. Entonces eso no me generaba ni miedo ni ansiedad porque no lo conocía. Y ganar dinero tampoco, porque para mí yo no sabía si lo que estaba, luego me di cuenta, pero yo no sabía en ese momento si lo que estaba ganando era poco o mucho. Porque no es que yo no sabía cuánto ganaban mis papás, yo no sabía cuánto ganaban las personas a mi alrededor. Yo tenía 16, 17 años. Para mí lo que estaba haciendo era simplemente divertirme y ganar un poco de dinero. Entonces, nada, eso. Me da curiosidad si un padre de un amigo tuyo te dijo importa desde China y te enseñó a importar. ¿Quién fue la persona que te inculcó la inversión? Bueno, la persona que me inculcó la inversión y el punto de quiebre fue Warren Buffett, ¿no? Yo fui a esta conferencia con él cuando tenía 19, 20 años y ahí fue el punto de inflexión, porque si bien, por ejemplo, mi mamá me enseñó mucho a ahorrar, a guardar el dinero en el banco, pero no me generaba nada o me generaba menos de 1%. Entonces, ir a esta conferencia con Warren Buffett a mí me marcó, porque yo entendí la importancia de invertir y yo entendí que el interés compuesto funcionaba a tu favor o en contra. Entonces, cuando yo me enteré que Warren Buffett había comenzado a invertir cuando tenía 13 años y yo en ese momento tenía 19, 20,
yo dije, no, pues yo también tengo que comenzar a invertir definitivamente pronto, ¿no? ¿Cómo así fuiste a esta conferencia? Porque no es algo común de un chico de Perú que decida ir a una conferencia en Nebraska, en Omaha. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue bien interesante porque tampoco es común que alguien de 19, 20 años, por lo menos en ese entonces, sepa quién es Warren Buffett, ¿no? Entonces, yo sabía quién era Warren Buffett porque yo me acuerdo que ahí estaba en la universidad, en la biblioteca, y en ese momento me acuerdo clarísimo que comencé a estudiar la lista de las 500 personas más ricas de Estados Unidos. Y dentro de esa lista estaba Warren Buffett, y fue ahí que yo descubrí quién era. Entonces, a los pocos días me llegó un mail de un profesor de la universidad que lo había mandado a toda la universidad con una convocatoria para ir a conocerlo en Estados Unidos. Entonces teníamos que hacer una carta en inglés y mandarla. Eso fue lo que yo hice. Me seleccionaron y fui. Ahora, cómo mi profesor logró llevar estudiantes ahí es porque mi profesor tenía un amigo en común con Warren Buffett. Y Warren Buffett cada 6 meses hace estas juntas o hacía en su oficina con alumnos de diferentes universidades y se queda toda una mañana conversando con ellos. Entonces, eso fue lo que sucedió y tuvimos la suerte de ser los únicos peruanos ahí con universidades megatop, no sé, Princeton, Harvard, MIT, y bueno, ya estábamos nosotros de Perú, ¿no? Que eran, en total éramos como 200 estudiantes universitarios y Warren Buffett. Eran 20 por cada delegación, más o menos. Qué súper experiencia. De hecho, como sabes, soy de Ecuador y me acuerdo que alguna vez estaba con unos amigos y me decían como, ¿cuál es un ídolo tuyo? ¿Quién es alguien que tú admiras? Y yo tenía como tal vez 12 o 13 años y dije Warren Buffett. Y me acuerdo que las personas me dijeron, ¿qué? Eso es un nombre de un buffet o sea, ni siquiera sabían quién era. Y yo me acuerdo que le decían, no, pero es el hombre más rico del mundo, es la persona que el mejor inversionista, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y en verdad era como que o sea, solo el nombre era tan difícil para entender que, que, que ahora me da risa, pero en ese momento yo no entendía. Yo atribuyo esto a que en Latinoamérica nos falta conexión con el primer mundo, por lo menos cuando nosotros crecíamos no había tanta conexión, no había tanta red social que podías anclarte hacia esas personas, sus referentes. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que o sea, hubieses querido conocer a Warren Buffett a ese ejemplo antes en tu vida? ¿O cómo ves esta experiencia? ¿Cómo regresaste a Perú y no sentiste como, ¿por qué no nos enseñaron esto antes? No, yo la verdad, creo que fue en el momento justo en mi vida. Quizás si lo hubiera hecho antes no le hubiera prestado atención porque no hubiera tenido el dinero para poder invertir, ¿no? Yo regresé a Perú y dije, bueno, estoy tarde para invertir, hay que empezar. Y llegué a Perú y abrí mi cuenta en una sociedad de agente de bolsa, que es un broker, y comencé a invertir a los 19, 20 años. Entonces, fue así. Yo apenas regreso, comienzo a invertir con mucha emoción, pero con poca información. Y fue ahí que me comenzó a ir mal en las inversiones, no me fue bien, yo no gané dinero en los primeros 2 años. Este, y ya poco a poco me fui capacitando, fui leyendo, yendo a cursos y demás, y ahí me comenzó a ir mejor. Pero esa fue mi historia, o sea, fue para mí, como te decía, un punto de quiebre, porque pasé de trabajar por dinero a empezar a hacer que mi dinero trabaje por mí a través de la inversión en bolsa. Entonces, que no significa que yo no trabaje por dinero, porque también emprendo y hago cosas, pero ahora con mucho más propósito y sabiendo qué es lo que me gusta hacer y por eso lo hago, ¿no? ¿Cuáles fueron esos errores que hiciste al comienzo de invertir? Regresaste a Perú, dijiste tengo que invertir, estoy tarde. ¿Qué hiciste? ¿Qué errores?
¿Qué enseñanzas nos puedes compartir? Bueno, el primer error que fue muy, muy, muy grande es invertir en cosas que no entiendo. O sea, comencé a invertir en empresas que no terminaba de entender, simplemente porque alguien me daba información de mercado, o porque me llamaba la atención, o porque había escuchado de esa empresa en algún lado, pero sin investigarla, sin ver estados financieros, sin saber nada del detalle. Entonces eso de entrada es el primer gran error de las personas que invierten en cosas porque escucharon a alguien hablar de esa empresa o recomendarla. Eh, y de ahí yo creo que el segundo error grande que tuve fue entrar a empresas sin una estrategia de salida. Aprendí y entendí de que no puedes invertir ni comprar cosas sin saber en qué momento vas a salir, ¿no? Sin tener tus criterios de inversión totalmente claros. ¿Cómo manejaste tus emociones? Yo sé que la primera vez que yo invertí, eh, me costaba hasta dormir. O sea, era como, eh, yo sentía ansiedad, sentía dificultad, sentía que yo tenía que estar viendo unos gráficos todo el día y meterme y estar enterado y estar como que en control. ¿Cómo fue para ti? Yo al inicio también, o sea, al inicio yo obviamente veía mis inversiones todos los días, cuánto subía, cuánto bajaba, me emocionaba, me ponía feliz, me ponía triste, todo dependía de la bolsa de valores, porque ahí había puesto los ahorros de mi vida. Pero poco a poco me fui, o sea, conforme fui leyendo y fui capacitándome, me di cuenta de la importancia del desapego emocional al resultado. Hoy en día, después de 12 años que voy invirtiendo, nunca vas a poder ver, o sea, nunca vas a poder ver por mi estado de ánimo si es que es un buen o un mal día en bolsa de valores. Yo estoy exactamente igual. Entonces, lo único que me di cuenta es que hay que ser paciente, hay que esperar y que los momentos buenos pues traen ganancia y los momentos malos traen oportunidades de compra. Entonces siempre hay buenas cosas en el mercado, hay que verlo de esa manera y hay que disfrutarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué consejos darías a la persona que está viendo esto y dice, uy, yo ya tengo 30 y ni siquiera he invertido, 40 y ni siquiera he invertido? ¿Qué consejos les darías para empezar? ¿Cómo deberían atacarlo o verlo? Bueno, saber que ya es tan tarde, pero no tan tarde como para no empezar. Entonces, tienen que empezar de una vez, tienen que empezar de una vez con lo que tengan, como puedan. Este, la realidad es que nunca es demasiado tarde para empezar. Hay historias de personas que han empezado a emprender súper tarde, a invertir también. O sea, 20 años puede lograrse grandes, grandes cosas. 10 años pueden lograrse grandes cosas. 5 años pueden lograrse grandes cosas. En un año es más difícil que se logren grandes cosas, pero también se puede. Entonces, hay que pensar siempre en décadas, en 5 años, en 5 años, no solamente lo que vas a lograr este año, o este mes o esta semana. Hay que aprender a tener un pensamiento un poco más estratégico a mediano plazo y en base a eso ponerte metas y obviamente cumplirlas, ¿no? O intentar cumplirlas. Después de que empezaste a invertir en bolsa y ya vas 12 años, ¿te has diversificado a otras ramas alternativas o mantienes tu convicción en lo tradicional? Sí, me he diversificado. Yo soy bien curioso, me ha dado curiosidad a otras inversiones y las he ejecutado. Algunas con éxito, otras sin éxito. Mi portafolio hoy en día está basado en, yo creo que son cuatro pilares. El primer pilar son mis negocios, que es lo que más me gusta hacer. Segundo pilar es bolsa de valores. Tercer pilar es inmuebles, que de hecho tengo más inversión inclusive que en bolsa de valores. Y el cuarto y último pilar, que es el más chiquito, es el de criptomonedas. Tengo una parte pequeña de mi patrimonio en criptomonedas, ya hace varios años, que ha crecido bastante. Entonces, eso es como los pilares. Aparte de esos pilares, tengo otras inversiones, pero que no son tan relevantes como las que he mencionado, ¿no? Inversiones como ser inversionista ángel en startups,
algunos fondos de inversión y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo descubriste tú dijiste es la curiosidad que me lleva. ¿Qué recursos, qué libro, qué persona te dio estos otros puntos de quiebre para seguir creciendo tu cartera? Mm, lo que pasa es que esa curiosidad me ha llevado a conocer personas, a abrir mi podcast, o sea que justo mi podcast ya cumplió 6 años, entonces he entrevistado, tengo más de 400 episodios, uno por semana, donde también, o sea, como tú, ¿no? Entrevisto personas que me causan curiosidad, que admiro, que quiero saber algo, y eso me ha ayudado a aprender un montón. Y adicional a eso, yo leo más o menos entre 40 y 50 libros por año hace 10 años. Entonces, digamos que, pucha, en mi biblioteca hay más de 500 libros que he leído y eso obviamente me ayuda. Todos los libros que yo leo son de no ficción. Entonces, yo leo para aprender. Entonces, es espectacular. Un libro te puede cambiar la vida. Imagínate lo que pueden hacer 500, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me pasa, de que voy aprendiendo, ya sea de libros, de podcasts, de entrevistas. Yo también en mi día a día, o sea, cuando estoy solo en mi carro, cuando salgo a correr, cuando salgo a caminar, escucho podcasts. Entonces, constantemente estoy alimentando mi cerebro y mi mentalidad para que piensen de cierta manera, ¿no? Somos muy parecidos, Cristian. Yo soy igual. Eh, ¿Cuál ha sido un libro que te ha marcado últimamente que has dicho, ojalá más personas lean esto? ¿Cuál recomendarías? El que se me viene a la mente ahorita y que es uno que recomendé a un par de amigos justo es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. Me parece súper bueno. Otro que me gusta mucho es Cómo ganar amigos e influir sobre la gente de Dale Carnegie, que está también buenísimo. Y así hay un montón, ¿no? El secreto de Rhonda Byrne está muy bueno. A mí me gusta mucho ese tema de la ley de la atracción. Son libros antiguos, pero buenos. Y antes de ir a tu podcast, porque quiero conocer esa historia, hablemos de emprendimiento, porque eres un gran emprendedor. O sea, empezaste joven con estas relojes de silicona. ¿Qué pasó con eso? Y de ahí, ¿qué otros emprendimientos has hecho y qué lecciones hay? Bueno, yo empecé con relojes y pulseras de silicona. Los relojes, se vendían bien al inicio, pero luego las pulseras fue lo que me impulsó. Los relojes eran estos relojes que costaban, como te decía, ¿no? Me costaban $1, los vendía 5 o 6, pero las pulseras fue lo que realmente me impulsó. Ese negocio me duró 3, 4 años en su apogeo. Luego ya vendí las sobras, por así decirlo, durante un par de años más, pero en paralelo estuve emprendiendo y haciendo otras cosas. Ese negocio yo lo cerré porque lo que yo vendía pasó de moda. Entraron más competidores y yo no tuve la madurez suficiente para sacar adelante ese negocio por lo menos a los 21 años. Yo dije, bueno, este no será, probaré otro. Y en ese trayecto, porque yo empecé la empresa a los 16, hasta los 19 fue muy, muy, muy bien. Desde los 19 a los 21 como que se tambaleó y en esos años que estaba tambaleándose, hoy en día, si me hubiera gustado esa empresa, me hubiera enfocado. Pero a los 19, 21 años, que era súper inmaduro, dije, bueno, no está funcionando bien, voy a comenzar a probar otros negocios. Intenté abrir una marca de ropa de hombre, una marca de ropa de mujer, organizar fiestas, una empresa que importaba accesorios de China de diferente tipo. Comencé a probar infinidad de negocios. La gran mayoría le fue mal. Descubrí un negocio que sí me gustó y que me fue bien, que fue las redes de mercadeo, la venta directa, venta por catálogo, como prefieren llamarlo, me gustó mucho, aprendí. Ahí fue que comencé a dar conferencias, al inicio pequeñas, y luego comencé a dar conferencias ya la más grande que di fue para 2.000 personas cuando tenía 21 años. Eh, y así fui avanzando, esa industria me gustó hasta que me fui 6 meses de intercambio a Madrid, cuando yo tenía creo 22 o 21. Eh, y ahí como dejé eso, abrí otra empresa cuando llegué, que fue una startup, una empresa de servicios generales para las casas y oficinas. Ahí al mismo tiempo estaba practicando para poder graduarme de la universidad. Me graduó de la universidad,
estoy con la empresa, con la startup que tenía, que yo era el gerente general ahí, me comienza a ir muy, muy mal y ahí fue que yo decido conseguir un trabajo. Consigo un trabajo abriendo el área de innovación en una empresa con dos personas más que contraté. Me fue bien. Yo cuando había entrado a esa empresa, la empresa vendía $5 millones al año. Al año y medio estábamos vendiendo como $12 millones. Me ascendieron a gerente comercial. Tuve un equipo de 40 personas a cargo cuando yo tenía 24 años y la empresa, al momento que yo me fui, que fue como yo cuando yo tenía 25, cuando yo tenía, no, 26, la empresa ya estaba facturando arriba de $20 millones. Yo con un equipo de 40 personas, gerente comercial, renuncié para ir a hacer mi MBA y en paralelo, en todo este camino que te contaba, yo a los 23 más o menos abrí mi canal de YouTube. A los 26 ese canal de YouTube ya había despegado y estaba ganando el triple de lo que me pagaba mi trabajo. Entonces, pero a mí me gustaba mucho mi trabajo, entonces por eso no había renunciado. Yo nunca había trabajado para una empresa. Entonces, yo dejo todo, me voy a vivir a Madrid, sigo con mi empresa allá, con mi contenido, comencé a contratar a las primeras personas, crear la empresa en la que estoy actualmente todo este camino en paralelo, seguía invirtiendo, seguía viendo otros negocios que ninguno prosperó más que ese hasta este momento y luego he ido abriendo otras empresas, ¿no? Hoy en día yo soy socio relevante, o sea que tengo 10% más de cuatro empresas, que hoy en día tenemos cerca de 50 60 colaboradores en esas empresas, ¿no? Y, y eso es un poco lo que he hecho, ¿no? Es totalmente una historia de éxito. Sin embargo, le pusiste un poco de pimienta ahí y quiero saber qué te... Y pimienta digo porque dijiste, trataste una cosa, trataste otra cosa, no funcionó, no funcionó, no funcionó, no funcionó y pegó una. No funcionó, no funcionó y pegó otra. Eh, para el mortal común, para otras personas, probablemente dirían, Cristian, ya hiciste tres negocios, ya madura, escoge un camino. eh, ¿Cómo lograste superar que, que esos no son fracasos? Bueno, ahí se me viene a la mente una frase, yo pienso bastante en frases y o sea, cuando tienes un hijo, que yo no tengo, pero cuando tienes un hijo, o un bebé, es como hasta qué punto intentas que camine, ¿no? Y es hasta que camine, o sea, no existe la posibilidad de que fracase y que no camine y que se quede gateando toda su vida. Entonces, yo tenía la misma mentalidad respecto a ser empresario, ¿no? O sea, hasta qué punto iba a seguir intentando, pues hasta que funcione. Si no era con una cosa, iba a ser con la otra, porque dentro de mi mente yo siempre me concebí a mí mismo como un empresario. O sea, yo siempre pensé que iba a crear empresa y crear negocios y salir adelante y tener un conglomerado y es algo que siempre lo he tenido claro, o sea, desde que era pequeño, por razones equivocadas al inicio, porque decía esto de quiero ser millonario, no sé qué, pero luego es ya por un tema de impacto, un tema de que es lo que me gusta hacer, y justo el otro día yo hablaba, porque tengo varios amigos empresarios, y todos coincidíamos, ¿no? Un empresario trabaja más que alguien que tiene un empleo, porque nunca se desconecta. Este, y es el estilo de vida que a mí me gusta. A mí me gusta trabajar todo el día, la verdad me gusta estar pensando todo el día en cosas que puedo hacer, cómo puedo mejorar mis empresas. Y respecto al fracaso, justo es tan importante para mí que yo escribí este libro que se llama El valor del fracaso, ¿no? 5 pasos para volverte tu mejor versión, en donde justamente hablo de mis fracasos y fracasos de personas que yo admiro y la perspectiva que deberíamos de darle a los fracasos en general. Me encanta que inclusive hablaste de fracaso en un título, en un libro. Esa es como una palabra tan tabú en Latinoamérica. ¿Tú sientes que el... ¿Cómo te relacionas ahora con esa palabra? Me encantó que dijiste yo voy a intentar hasta caminar y que cada
fracaso, era un tambaleo más hacia lograr caminar. Eh, ¿cómo, cómo reacciona la gente cuando lee tu libro? Qué es lo que aprenden? Bueno, ese es mi libro favorito de los que yo he escrito. La editorial me había dicho que le cambie el título, que no le ponga fracaso en el título porque nadie lo iba a comprar. Algunas personas lo han comprado, pero sí, o sea, yo lo que quiero es que educar a la gente respecto al fracaso, que el fracaso no es el antónimo del éxito, que por el contrario, el antónimo del éxito no, es no hacer nada, quedarte en el mismo lugar. Eh, en el colegio, en la universidad, nos educan muchas veces para no que tener miedo a equivocarse, ¿no? Cuando en realidad la vida funciona diferente. En la vida tienes que equivocarte, tienes que probar, tienes que intentar. No siempre va a salir como tú quieres, no siempre van a salir cosas positivas, pero hay que seguir probando para poder lograr los sueños, metas que tú puedas tener, ¿no? Y Cristian, con tu experiencia de emprendedor y además ahora con tu 12 años carrera de inversor, ¿qué consejos darías a los emprendedores de hoy? ¿Qué estás viendo que están haciendo mal? Y te gustaría tener este espacio para poder decirles, o sea, de frente, qué pueden estar viendo mejor. Yo creo que un empresario ya de por sí tiene las cosas difíciles, entonces van por buen camino. El decidir ser empresario es una decisión desde mi punto de vista muy positiva, porque aporta empleos a las personas, ayuda al ecosistema y al final creo que somos las personas que sacamos adelante el país y el mundo. Dicho esto, desde mi experiencia, emprender en algo que te gusta es mucho más fácil que emprender en algo que no te gusta. Yo he emprendido en cosas que me gustan y he emprendido en cosas que no me gustan. Y ha sido mucho más fácil tener éxito en cosas que me gustan y que me apasionan, y porque necesitas un grado de obsesión para sacar cualquier negocio adelante. Entonces, es más fácil obsesionarte en algo que te gusta que en algo que no te gusta. Y yo la verdad que no veo mi vida como si estuviera trabajando todo el día, aunque para muchos pueda ser así. Este, entonces, mi mayor consejo es emprendan en algo que les interese, en algo que les gusta y de preferencia en algo que les quite el sueño o les apasione. Eso es, creo, para mí lo más importante al momento de emprender. Yo me encanta lo que acabas de decir. Yo creo que no es cliché, no es, o sea, emprende lo que te apasiona porque realmente toma tanto esfuerzo que, como tú dijiste, has emprendido en cosas que no te gustan y la dedicación pesa mucho más, o sea, la fatiga existe ahí. Y, pero a la vez existe muchas personas que ven como la revolución de la IA ahora y yo tengo que hacer algo con IA o tengo que hacer algo como ¿qué- cómo les abres los ojos a las personas que se están como hojas en el viento, que la tendencia es ir a hacer cosas que tal vez no están adaptadas o no están hechas para eso? ¿Cómo le rompes un poco esa burbuja? Yo creo que hay que capacitarse. O sea, como te digo, también la educación es clave. Entonces, para poder decidir si es que la inteligencia artificial está apta para tu negocio o no, tienes que entender un poco más de inteligencia artificial. Entonces, yo mismo me capacito, ¿no? O sea, aparte de leer libros, aparte de escuchar podcasts, aparte de ver videos, yo también cuando veo que hay algún tema que no entiendo y debo entender, pues contrato personas que me expliquen. O sea, hace poco contraté un profesor que me dio clases particulares de inteligencia artificial, ¿no? Me dio dos clases, se sentó a mi lado y me explicó, mira, así funciona ChatGPT, así puedes crear perfiles, así puedes crear proyectos. Y luego me dijo, mira, así funciona Notebook LM y así puedes utilizar Gemini. Y es como, yo obviamente no soy un experto en inteligencia artificial, pero algo le entiendo, ¿no? Y si veo que otras personas lo están entendiendo, lo están aplicando, pues yo no me puedo quedar atrás, yo también tengo que estar en constante capacitación. Y no solo para mí, sino esa capacitación después se la puse a los colaboradores de mi empresa.
yo dije, uy, si es que a mí me está sirviendo, también le puede servir a la gente que trabaja para mí. Y eso fue lo que hice, ¿no? Sí, sí. Vamos a tu canal, YouTube. ¿Alguna vez pensaste que esto iba a llegar a donde está ahora? La verdad no, o sea, yo lo máximo que había soñado en YouTube fue, desde que empecé, fue llegar a 100.000 suscriptores. Y era 100.000 porque yo tenía un par de amigos que tenían las plaquitas de 100.000 suscriptores. Entonces yo decía, ah, yo también quiero. Y yo apuntaba a eso, ¿no? Ahora que son más de 500.000 suscriptores, la verdad es que, o sea, estoy sumamente agradecido. Obviamente apunto a llegar a 1.000.000. No tengo prisa, eso sí, o sea, no es como antes sí me quitaba el sueño, la cantidad de suscriptores que subía por mes o por semana. Ahora estoy en un momento diferente de mi vida, o sea, muy, muy diferente. Quiero disfrutar lo que hago más que obsesionarme por un resultado. Para mí es mucho más importante el camino que el destino. Entonces, estoy enfocado en eso, ¿no? En poder disfrutar lo que hago, en pasarla bien, eh, grabar cosas que sean relevantes para mí. O sea, después de tanto tiempo en esto, si me he quedado es porque todavía lo disfruto. Y cuando deje de disfrutarlo, dejaré de hacerlo. No tengo ninguna necesidad financiera de seguir aquí o seguir grabando, publicando. Simplemente me gusta y por eso voy a seguir. Pero eso. Eh, ¿Por qué iniciaste esto? ¿Por qué iniciaste YouTube? O sea, si en Latinoamérica, si tus amigos, tú dijiste que tienes unos amigos que tenían YouTube, tenían 100.000 suscriptores, pero estoy seguro que no hablaban de dinero, no hablaban de inversiones, no hablaban de emprendimiento. Este es por eso al comienzo cuando te introduje dije, tú hiciste algo un poco pionero, poco tabú, tal vez hasta mala educación en Latinoamérica. ¿Por qué lo iniciaste? Bueno, hay dos versiones de la historia, ¿no? O sea, mis amigos tenían un canal de bromas, uno, y el otro era de ventas. Y yo cuando empecé porque yo acababa de terminar una relación súper larga. O sea, ya había terminado mal, una relación de casi 5 años. Y yo tenía demasiado tiempo libre. Si bien estaba emprendiendo, acababa de terminar la universidad, estaba emprendiendo con este startup que te conté que no me estaba yendo bien, tenía tiempo libre y yo no sabía qué hacer con mi tiempo. Entonces yo dije, bueno, y a mí una de las cosas que me gusta es invertir y emprender. Entonces, no tenía con quién hablar de inversiones ni de emprendimiento. Entonces fue ahí que yo dije, bueno, voy a crear mi canal de YouTube para poder hablar de inversiones y emprendimiento y de paso a ver si conozco gente que también le interese este tema para poder conversar. Y así fue que empecé, o sea, de hecho el primer año de mi canal de YouTube, que fue el 2018, todo el 2018, yo no llegué ni a 1.000 suscriptores. O sea, y yo era el más feliz, o sea, yo estaba súper feliz porque alguien me veía, o sea, ahí sí que estaba obsesionado con las métricas y todo. El segundo año yo llego como a 8.000 suscriptores, porque comencé a crear contenido un poco más profesional, o sea, más seguido, y así fue que me profesionalicé y fui avanzando. Y bueno, y pandemia 2020 para mí fue el año de como el despegue, ¿no? ¿Qué te ha dado YouTube? ¿Cuáles han sido esos puntos de inflexión que has dicho, si no hubiese sido por YouTube, no hubiese llegado aquí? Me ha dado un montón de cosas, me ha dado amigos, me ha dado oportunidades, conocer gente que yo admiro, ir a eventos, la posibilidad de poder promocionar bien los programas, cursos, los libros que he sacado. Creo que me ha ayudado un montón. Esa plataforma, la verdad que estoy súper agradecido y es mi favorita. Aunque ahorita el algoritmo no me favorezca, pues la verdad no me importa, estoy tranquilo, me gusta y me gustaría seguir creando contenido ahí. O sea, la verdad es que a veces pocas veces porque normalmente no veo mis videos, pero cuando he visto mis videos de hace 8 años o cosas así, es como, sí, me da una nostalgia como bonita, ¿no? ¿Y qué recomendaciones darías a las personas que te ven en YouTube, que piensan, "Uf, yo quisiera ser como Cristian, cómo logró? ¿Qué tips les darías para que puedan empezar? No, para mí los principales tips son constancia, o sea, siempre constancia
y creatividad. O sea, cuando yo empecé las cosas eran distintas, ahora son de otra forma, hay que adaptarse. Eh, y también está el tema de obsesionarte con el algoritmo, obsesionarte con las métricas para poder tener resultados. Yo creo que la obsesión es el único camino, ¿no? Y la constancia. Entonces, no es magia, no es pucha, Cristian tiene esto. No, yo llevé cursos, contraté mentorías, avancé y yo creo que todos pueden hacer lo mismo, ¿no? Actualizando información. Me encanta escuchar porque creo que YouTube cada vez es más relevante. Este año pasó a ser la red con mayor streaming en el mundo y cada vez hay más creadores, hay más contenido. Eh, yo sé que a mí me preguntan bastante el tema de YouTube. Me preguntan más del tema de YouTube que de inversiones a veces. Y yo pienso, el tema de inversión es más importante, pero el tema de YouTube también atrae a mucha gente. Y estoy de acuerdo contigo que el tema de consistencia es, o sea, capaz yo veo el mundo como un atleta, porque fui atleta en algún momento, es, si no le pones repetición, no vas a lograr maestría, no vas a lograr hacer un video como estamos haciendo ahorita. No, el primer video que yo también hice no sabía ni qué preguntar y me sentía nervioso con la cámara, me sentía un poco fuera de, o sea, como que un poco artificial y no, era difícil para mí ser auténtico. Eh, Dijiste que quieres llegar a tu canal a un millón, aunque esa no es tu meta, pero en general en tu vida, no solo YouTube, sino en todo, en qué estás trabajando ahora? Hacia dónde quieres llegar? Mi mayor sueño o meta es quiero cambiar el mundo a través de la educación. Creo que lo vengo haciendo en una u otra forma. Entonces, a mí lo que más me apasiona, lo que más me ha cambiado a mí mi vida es la educación. Leer libros, escuchar podcasts, ver videos, ir a conferencias. Entonces, lo que yo quiero es justamente crear todos los recursos posibles de libros, cursos, conferencias, para poder ayudar a la mayor cantidad de personas a que entiendan, ¿no? Que si tú cambias tu mentalidad va a cambiar tu realidad, a que entiendan la importancia del dinero y cómo es que pueden utilizarlo a su favor, la importancia de los buenos hábitos. eh, Ese es como mi sueño grande, ¿no? Y trayéndolo al tiempo presente es lo que yo me propongo hoy en día todos los días es seguir disfrutando mi proceso. O sea, porque llegas a un punto que realmente ya no lo haces por dinero o por necesidad, simplemente lo haces porque te gusta lo que haces. Y ese es un punto como difícil de encontrar y difícil de manejar, pero que creo que ya hace unos años vengo haciéndolo, ¿no? Cuando llegaste a ese punto de no tener que trabajar por necesidad, ni por la ambición posiblemente de dinero o de comodidades, ¿cuál fue lo primero que dejaste de hacer? Dejé de hacer videos por vistas, ¿no? O sea, la verdad es que intento hacer el contenido que me gustaría encontrar, intento hacer el contenido que, que a mí me, me guste más. Entonces le bajé mucho a los videos como virales y sé que es una negociación porque obviamente con mi equipo también me piden algunas cosas y ahí vemos, pero ya dejé de centrar mi contenido en las estadísticas y centré mucho más mi contenido en cosas que a mí me interesan, que no siempre van a ser las cosas que le interesan a mi público, ¿no? Sí, sí. Cristian, ¿qué es algo que hoy día nos contaste muchos secretos de tus éxitos, de la cantidad de libros que consumes, el podcast, etcétera, y que eres un total aprendiz de la vida? Pero ¿qué es algo que tal vez no mucha gente sabe de ti, pero que atribuyes mucho de tu éxito? Yo creo que eh, algo que no mucha gente sepa de mí, yo soy una persona muy estructurada. Este, entonces yo soy una persona que me gusta ir planeando todo o visualizando todo. Entonces,
hoy que estamos grabando en el año 2026, pues tengo metas puestas hasta el año 2045. Tengo que lo he subdividido en grupos, ponte para el 2045, 2035, 2030. Tengo, tengo, por ejemplo, clarísimo lo que voy a hacer mañana. Todos los días, al fin del día, verifico y planifico a detalle mi día siguiente. Todos mis fines de semana, los domingos específicamente, planifico mi siguiente semana. Todos los fines de mes planifico mi siguiente mes. Todos los fines de año planifico mi siguiente año. Doy espacios obviamente a la improvisación, a divertirme. O sea, cuando me voy de vacaciones, por ejemplo, no sé a dónde me voy a ir y me da igual. Pero sí trato mi vida como si fuera el proyecto más importante, ¿no? Porque al final creo que es así. Entonces yo no sé si en 20 años seguiré vivo. La verdad es que no lo sé. Pero si es que sigo vivo, voy a seguir teniendo metas, ¿no? Entonces, yo veo mi vida de esa manera. O sea, las metas al final me dan un rumbo, me dicen hacia dónde quiero ir y luego el enfoque, como lo he mencionado varias veces, está en disfrutar el proceso. O sea, a mí me importa mucho más disfrutar el proceso que lograr mis metas. Entonces, para mí es más importante ser capaz de disfrutar el proceso que lograr la meta en sí, que obviamente voy a dar todo para lograrla, pero a ver, si no se llega, la verdad no importa porque el proceso es lo más importante para mí, ser capaz de disfrutarlo. Y lo otro que también la mayoría de gente no sabe de mí es, yo practico algo que es como, no sé, le puse el otro día gratitud radical, ¿no? Que es aprender a agradecer todos los días sin importar qué sucede. Tengo un diario de gratitud, lo lleno. Es del tamaño de la mitad de una A4, lo lleno todos los días y pongo, ¿no? Hoy estoy muy feliz y agradecido, ahora qué, y enumero unas 20 o 25 cosas antes de empezar mi día. Entonces, todos los días me permite empezar en la vibración correcta, ¿no? Me encanta, Cristian. Eres muy admirable. Te agradezco muchísimo por haber venido. Gracias por hacer tu contenido. Yo lo he visto, me ha encantado, yo he aprendido. Así que eh, muy agradecido que hagas eso. También muy agradecido que hayas venido. Me encantaría tenerte en el 2030, en el 2035, volver a hacer estos podcasts para que sea como una especie de qué ha pasado estos últimos tiempos, qué has hecho, qué has logrado, dónde estás, qué más has aprendido, porque siento que vas a seguir cumpliendo tu meta de educar. Buenísimo, cuenta con eso. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy feliz de compartir contigo y te felicito también por lo que vienes logrando. Que sigas así. Muchas gracias.